estimados amigos de newstime.bo, tengan ustedes muy buenas tardes. El presidente Luis Arce Catacora anunció a las 11:55 de la noche que el censo se va a realizar el 23 de marzo del 2024. Ha convocado a cerrar el cese a la violencia. Bueno, y en medio de esa situación, los cívicos se han pronunciado diciendo de que las medidas del paro indefinido van a continuar. Ayer hubo violencia también en Santa Cruz. El propio ministro de Gobierno del Castillo le pidió al gobernador Camacho reflexionar. Calificó el paro como criminal. Hay 15 aprendidos. Bueno, pero vamos a ver cuál es el análisis de nuestro analista Francisco Javier Solares, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, licenciado. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Hilton. Es un gusto nuevamente poder conversar con ustedes, con los amigos de la revista News Time. Y bueno, justamente en momentos en que el país atraviesa por una situación muy caótica, bastante conflictiva, producto de decisiones políticas erradas por parte del gobierno con relación al tema del censo, que bueno, anoche ya el presidente volvió a tomar una decisión política, eh, presentando ya el 2024 en marzo para la realización del mismo, en contra justamente de propuestas técnicas bastante coherentes que fueron presentadas en su debido momento, pero que no causó justamente en el gobierno un cambio en su intencionalidad de poder adelantar este proceso del censo, pero sin embargo lo que ha ocasionado es justamente que el departamento de Santa Cruz y otros sectores del país también empiecen a protestar, que seguramente va a ser que es una medida legítima, pero que seguramente se va a incrementar en los próximos días. ¿Cuál es su análisis, usted como analista, sobre esta situación, más que todo con características políticas, no económicas ni sociales? ¿En qué puede derivar todo este conflicto? Santa Cruz insiste con un paro indefinido, el gobierno no cede, no va a ceder por lo visto. ¿En qué puede derivar en el transcurso de los Primero próximos días? claro, tenemos que entender esto, que el gobierno ha tomado una decisión política tratando de demostrar fuerza, tratando de demostrar que tiene una capacidad de poder de ejercer a través de la fuerza el sometimiento de una región. Esto es justamente una situación que va a incrementar la conflictividad en el país, sin lugar a duda. El día de ayer ya empezó, pero que seguramente va a darse con mayor fuerza después del día domingo, cuando se realice el cabildo en función a las medidas que se tomen. Pero el gobierno justamente está generando una espiral de violencia en el cual, digamos, él es parte creadora de esto, pero al mismo tiempo lo utiliza para su propio beneficio, en el sentido de que refuerza su discurso contra Santa Cruz, refuerza ese discurso de golpe de Estado, refuerza y da el posicionamiento a sus movimientos sociales, es decir, hay una maquinaria social política del movimiento al socialismo que Luis Arce Catacora está tratando de canalizar para su propio beneficio, y esto sin lugar a duda a costa de la violencia en Santa Cruz. Entonces, al final de cuentas, nos damos de que el gobierno de Luis Arce tiene un plan político justamente de desgaste primero hacia la región, con no darle cabida al tema del debate ni cambiar la posición sobre el censo, pero por otro lado, digamos, demuestra de que tiene la capacidad de sacarse de encima a enemigos políticos, primero internamente dentro del MAS con Evo Morales, y por otro lado, digamos, demuestra a los cívicos de Santa Cruz y al comité interinstitucional que Luis Arce tiene el control del país y que no va a permitir nuevamente de que se pueda gestar un supuesto golpe para poder sacarlo del poder, a, a cambio justamente de generar o de querer entregar, como se dice, ciertas compensaciones que seguramente no van a ser aceptadas por el pueblo cruceño. Hasta el momento se registra pérdida de más de 800 millones de dólares, producto de este paro indefinido, producto del cerco y por los problemas que se están dando a nivel nacional.
Vamos un poquito más allá a analizar este tema político, licenciado Solares. Me llama la atención porque muchos sectores ya comienzan a hablar de que inclusive se puede dar la misma figura que la lucha por los 21 días que se fue también causada por el tema de Santa Cruz. ¿Qué puede derivar esto en caso de que esta situación se conflictúe más en el país y luego aparezcan supuestas cartas de renuncia, bueno, del primer mandatario, segundo? ¿Cuál puede ser esa situación que se puede devenir en Correcto. los próximos días? Correcto. Es muy importante esto porque las consecuencias, bueno, en esta instancia no podemos medirlas, pero sí podemos entender lo que pasó anteriormente que puede replicarse hasta cierto punto. Justamente la demostración de poder hace de que las partes se conflictúen y se distancien más. Y estas acciones del presidente en contra del departamento de Santa Cruz puede derivar primero en una violencia de toma de instituciones, que esto va a seguramente pretender ser controlado por la policía. El estado de sitio tendría que tener un apoyo en el legislativo para poder eh, hacerlo cumplir, pero está muy difícil justamente por la división interna del movimiento al socialismo, pero sin lugar a duda existe dentro de lo que es la constitución política del Estado, por ejemplo, nosotros los ciudadanos tenemos la libertad de expresión. Y la libertad de expresión puede conllevar justamente a que el ciudadano exija la renuncia irrevocable del presidente y del vicepresidente para luego generar una sucesión constitucional que pueda llevarnos a un proceso electoral, adelantarlo al 2023 y no al 2025. Son situaciones que pueden ser totalmente posibles, pero también al mismo tiempo son legítimas, ¿no? Porque ante una situación, el pueblo boliviano, especialmente Santa Cruz, no se siente representado por el gobierno, es decir, tampoco acata las decisiones que el pueblo cruceño toma, y esto sin lugar a duda puede generar en un pedido de renuncia que está muy probable de que pueda darse tomando en cuenta los intereses políticos internos dentro del movimiento al socialismo y por otro lado, digamos, una oposición que está buscando también oportunidades para poder reposicionarse. Perfecto, licenciado. Bueno, me llama la atención por la situación conflictiva que se puede dar a partir del día lunes en diferentes regiones del país. Y lo que Claro, más lo me que llama pasa la aquí atención es el tema este de que el mismo gobierno está a través de sus ministros, de alguna manera van a tomar acciones penales contra el gobernador, los cívicos. Así que, ¿cuál es su análisis sobre este punto final, licenciado? va a generar mayor conflictividad, va a polarizar a la sociedad boliviana, que es lo que está buscando incluso el movimiento al socialismo, va a ser un motivo para que justamente los movimientos radicales del masismo puedan ingresar a una de las diferentes arterias de la ciudad y generar convulsión. Entonces, y este tipo de persecuciones que el gobierno va a realizar, lo único que va a generar es justamente un elevado nivel primero, no solo de conflicto, sino que puede derivar en un desacato de no solamente de autoridades, sino también de las instituciones. Entonces, yo creo que de aquí en adelante la decisión de lo que puede pasar en el país está primero en dos instancias. En la instancia de la decisión que se va a tomar en el cabildo, que es lo que se le va a preguntar a la gente, ya tomando en cuenta de que el paro indefinido continúa y la gente no va, Mañana, Cabil. claro, de mañana a domingo y la gente va a continuar en sus puntos de bloqueo. Y por otro lado, la lucha ya se traslada directamente a las calles. Es decir, la sociedad cruceña, los diferentes grupos van a empezar a tomar una actitud totalmente distinta, quizás en algunos momentos apartado del comité interinstitucional, porque ya no es solamente ya un tema de censo, es decir, el conflicto ha escalado a otro tipo de necesidades y de pedidos por producto de la violencia que el gobierno está generando. Entonces, esto significa de que la sociedad cruceña puede tomar la situación en función de sus propios intereses. En este cabildo se podría dar la figura de pedir la renuncia del presidente y vicepresidente. Correcto, se puede, porque al final de cuentas es una decisión, primero basado en lo que es la libertad de expresión y sobre todo en la acción legítima del pedido popular,
porque no se olvide que uno de los principios básicos de la democracia es que la soberanía reside en el pueblo. Si bien se la delega a través del voto, la misma sociedad puede tomar decisiones que son legítimas, sin lugar a duda, porque es el ciudadano quien forma parte importante de la democracia. Al final de cuentas, este sistema se sostiene a través del ciudadano, de la decisión soberana y popular que pueda dar el ciudadano cruceño. Le agradezco al licenciado Solares por su análisis. Ya lo saben, el presidente Arce confirmó de que el censo se va a realizar el 23 de marzo del 2024. Bueno, está dispuesto a frenar como sea el cese de la violencia y en Santa Cruz se alista un cabildo para el día de mañana. Si usted gusta agregar algo, ingeniero licenciado Solares, La, adelante. para finalizar, la violencia genera siempre más violencia. La violencia que viene por parte del poder, justamente a través de la policía, posiblemente más adelante con Fuerzas Armadas, lo único que va a hacer es generar una polarización en el país que no le conviene al gobierno. El gobierno está jugando una carta muy peligrosa en este sentido, tomando en cuenta de que también tiene debilidades internas dentro de su partido y también no tiene apoyo legislativo en algún de varios sectores. Entonces yo creo que son jugadas en las que el presidente Arce está cometiendo muchos errores políticos, pero seguramente con la intención de poder demostrar fuerza, algo que no está siendo entendido no solamente por su gente, sino también por sus propios asambleístas. Entonces, es un escenario que puede generar más violencia a Hilton y bueno, la policía boliviana tiene que medir justamente ahora las reacciones que va a tener en contra de la población cruceña, tomando en cuenta de que es justamente la policía el brazo operativo de poder que tiene el gobierno. Me llamó la atención el hecho de que algunos asambleístas, propios jefes de bancada del MAS, le pidió al presidente de que se pueda tomar la mejor decisión, un censo para fines del 2023. La misma iglesia instó al diálogo para de alguna manera dar solución definitiva y se evite más violencia. No lo hizo así. Sabrá el por qué y está en manos de un cabildo el día de mañana, domingos, en Santa Cruz. Le agradezco, licenciado Solares. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Hilton, y la decisión del Cabildo va a ser importante porque va a definir, puede definir el futuro del gobierno de Luis Arce. Gracias. Le agradezco. Tengan ustedes muy buenas tardes.